Regla general, no le preguntes a un venezolano sobre su 2017. Y si preguntas por el mío, pues lo puedo decir porque es mi canal. O sea, es que me tocó en la mejor época, cuando yo estaba en la universidad, a mitad de carrera, cuando estaba comenzando a hacer prácticas, no a prácticas de pasantía, sino a cosas más de hacer videos, fotografías, cosas de campo. Me tocó justamente ahí. O sea, no recuerdo mucho de esa época, solo cosas específicas. Ya tengo un video explicando sobre mi experiencia en la universidad, lo voy a dejar aquí en la tarjeta por si lo quieres ver después de ver este video. Pero para resumir cuentas, es que en pleno apogeo de todo este conflicto que hubo, y cada semestre se hacía un festival de cortos universitarios. Y hubo una serie de cortos que eran más cortos documental que trataban sobre este tema del 2017, cuando todavía estábamos en el 2017 o terminando ese año. O sea, no se podía ver, o sea, porque era muy agobiante, estresante, y era como volver a revivir todo ese conflicto y todos esos problemas que teníamos en ese momento, y los estudiantes estaban hartos de ver cosas relacionadas al 2017, pero era lo más factible que había, por decirlo de alguna forma. Yo en este momento pienso que es bueno tener la memoria de lo que sucedió en esos tiempos, en esos años, pero ok, yo estaba literalmente saliendo de eso. O sea, creo que eso es un punto a considerar. Esta película que te voy a hablar es del 2017. Todo el eje de la trama es eso, o sea, te metes de lleno en todo este tema. Tengo un serio problema, o varios problemas, de hecho. Así que voy a hacer dos disclaimers antes de nada. O sea, si de alguna manera el tema del 2017 o de la crisis te prende una alerta en tu cabeza, preferiblemente no veas la película, o al menos tampoco veas el video. No son cosas muy fuertes o explícitas lo que sucede, pero igual, por si acaso, creo que es importante dejarlo sobre la mesa. Y este segundo disclaimer trata más de, en estos videos del cine venezolano, lo he dicho, no tan directo, pero ahora sí lo voy a hacer directo, porque ya han pasado cosas. Si alguien de la producción esté viendo esto, espero que no se lo tomen personal. Es solo un video en YouTube. Hambre narra cómo dos excompañeros de escuela se reencuentran en plena crisis en Venezuela, y con ello deben afrontar la pregunta: ¿se quedan para reconstruir su patria o se verán obligados a emigrar y separarse de su identidad? Dentro de la nueva ola del cine venezolano hay un rango de películas que muestran y hablan de forma directa o indirecta sobre la crisis o lo que se vive diariamente en el país. Lo usan para avanzar la trama. Aunque es difícil de aceptar, ya está marcado en nuestra sociedad. Habrá casos donde sea más fácil nombrar películas que no tengan nada que ver, que su trama no gire en torno a eso, o que sencillamente no es algo que sea importante mencionar o decir dentro de la narrativa. Y eso no está mal. Entre esas podemos decir Papita Marín Tostón, El Prisionero, Desde Allá, La Sombra del Catire, Hotel Huffer, Stone Stackface, Tarada, Un Día de Verano, Vuelve a la Vida, incluso Mis Días Contigo, aka Mi Novio Taku. Entonces tenemos otras películas que toman una de estas problemáticas y con eso construyen una trama. Aquí puedo mencionar Dirección Opuesta, que es de una chama que emigró y está recordando un amorío que tuvo antes de irse de Venezuela. Esto cuando estaba buscando unos papeles para su nacionalidad italiana. Yo y las Bestias es un chamo que deja su banda para hacer un álbum solista justo antes de toda la crisis del 2016. Salvador Me Estás Dejando es una chama que se queda cuidando casas de personas que emigraron teniendo una relación a distancia. Lo que comparten estas películas es que vienen de ese origen de la crisis, pero en términos generales no gira en torno a eso. Son usados para dar contexto, más profundidad a sus protagonistas o a sus personajes secundarios. Entiende las decisiones y sus comportamientos porque se basan en ese trasfondo. Y eso a su vez va desarrollando la trama. Porque si quitas ese factor en alguna de estas películas o en cualquiera que trate sobre la crisis, va a ser un escenario muy plano, sin trascendencia, y sería todo muy por decirlo más resumido. Entonces está otro lado de las películas donde tocan el tema directamente, ya de plano, conciso y directo, y aún así tiene un enfoque muy específico. Jezabel es la visión de unos carajitos cifrinos del este de Caracas durante la crisis, pero esto involucra una desvivisión. Infección es la película de zombies donde dejan explícito que los zombies son a causa del ya tú sabes qué. Y la muy nombrada Simón, que es un venezolano que pide asilo político después de quedar preso por participar en las protestas y cómo tiene que lidiar con el estrés postraumático.
Está el caso de los documentales que tal vez nada que ver con la situación del país, como podría ser El maravilloso Agape Cocuy, y hay otros donde precisamente hacen el documental porque hay un evento que transforma y afecta, casi que por esa razón hicieron el documental, como La prisión de mi padre, El yaque y Los niños de las brisas. Que esta última no la he visto porque no llegó a mi ciudad. Y sí, cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir. Gracias. Me han dicho varias veces que yo divago mucho, pero yo creo que lo que estoy diciendo tiene algún sentido y sirve para lo que voy a decir ahora. Porque Hambre tiene un problema muy grande, bajo mi percepción. Mía. ¿Algún problema que la película abarque algo sobre el 2017? Para nada. Saquen todas las películas que quieran sobre ese tema. A mí no me importa. Yo la voy a ver igual. El dilema es la cantidad de narrativas que abre a partir de ese tema. Voy a tener que ser ambigua en esta parte, pero la voy a profundizar más en la sección con spoiler. La primera parte plantea un dilema sobre ser migrante sin papeles y no poder ejercer una carrera por todo este tema de ser migrante. El tema de los apagones, no hay gasolina, no se consiguen artículos de primera necesidad, la regulación de alimentos. Tratar de hablar o mostrar la situación del país es muy complejo porque hay muchas vertientes. Tanto eventos de la historia reciente que llevaron a eso, donde muchas de ellas no tenían la noción de lo que ocurrió porque pues era una carajita. Claro está que uno puede ponerse a leer la historia de Venezuela y tú, ok, ya, o sea, tú puedes entender o puedes darte una idea de lo que pasó y por eso es que sucedieron todas las cosas. No es lo mismo ponerte a leer una wiki completa sobre la historia de Venezuela para entender lo que está pasando que vivirlo. El primer conocimiento político, o al menos empezar a entender o meterme más en lo que era la política del país, fue en el 2014, sin yo querer, y yo estaba en el liceo. Porque bueno, había unas protestas en el 2014 también. Si es súper complicado exponer los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales que se vivieron durante esa época y que aún se viven, imagínate lo complejo de querer abarcar todo eso en una película de 100 minutos. Abren tantas narrativas que es imposible cerrar todas ellas. Apenas pudieron cerrar una, que yo recuerde, porque pasaron muchas cosas. No sé cuántas eran, cuántas cerraron, cuántas dejaron abiertas. Aquí puedo ser el abogado del diablo. A mí tampoco es que me gusta que me mastiquen en la boca y luego me escupan con una película y que me digan absolutamente todo lo que vaya a pasar. Pero dejan una incógnita para que la gente piense, coño, ¿qué pasó aquí? Como para que la gente se ponga a pensar, se ponga a analizar qué es lo que pasó después, qué es lo, o sea, que se creen las teorías y todo esto. Pero es que una cosa es dejarme una trama sin concluir para que la persona se ponga a pensar sobre eso, y otra muy diferente que me dejes un montón de tramas abiertas. Y es como, y esto es demasiado insatisfactorio porque todo lo que van planteando en el primer acto no tiene relevancia alguna al final y se olvida por completo. Hay demasiadas cosas dentro de la trama de Hambre que tú dices, ¿para qué pusieron esto? ¿Es importante? Y no es importante porque luego se lo olvida. Hay otras que deberían ser una revelación, un giro de trama super guau y no generan nada. Es como otra trama más, otra subtrama más. Destruyen y complican aún más la trama, que se diluyó completamente en todo esto. Si yo tuviese que defender Hambre con capa y espada, aquí haciendo un argumento súper, que para mí es sobrepensar demasiado, de que Hambre puede tener la visión de que no todo es blanco y negro, que toda historia siempre hay una escala de grises, pero viéndola en la película como narrativamente hablando, le quita tiempo a la trama principal, que se supone que son los dos protagonistas o los problemas que abarcan ellos dos. Este argumento es la vaina más básica que me pueden escuchar diciendo de esta reseña o de mi canal, no importa. Hambre pudo haber sido una película romántica en todas reglas, una película romántica dramática de esas que te ponen a llorar. O sea, es la historia romántica de estas dos personas. Tienen que decidir, me voy del país aunque yo te amo con locura y no te quiera dejar, pero lo voy a hacer porque primero soy yo y necesito poder ser alguien en la vida, o nos quedamos y nos atenemos a las consecuencias a pesar de que el país se va a la mierda. Voy a dejar esa idea al aire por si alguien se quiere agarrar ese pitch. Yo creo que es una buena idea, no sé si en ejecución, pero creo que es una buena idea pensando en que sea una buena película para dejarte llorando y pensar en que esto le pasó a un primo, esto le pasó a un amigo, esto me pasó a mí, esto le pasó a una amiga, esto le pasó a una tía, lo que tú quieras. Esa historia es relacionable, da la misma sensación de Me Rehúso de Danny Ocean. O sea,
A eso yo me estoy refiriendo. Lo dejo al aire. Si alguien lo quiere agarrar, lo único que pido es que me pongan en agradecimientos especiales. Más nada. En fin, que aquí voy a abrir un paréntesis de divagación porque me encanta divagar y hablar. Para decir que Gabo estuvo en Jezabel y Claudia Rojas estuvo en Dirección Opuesta. Y me encanta su trabajo. El de ambos, Jezabel y Dirección Opuesta, son basadas en 2 libros que sí los tengo yo porque llegaron a mí solos. Pero la cuestión es que como yo leí primero los libros y luego vi la adaptación, por eso pienso que Claudia y Gabo hicieron un buen papel, aunque yo soy de las que dice que, pues mira, las adaptaciones son productos aparte. Personalmente podría ver cualquier cosa donde salga Claudia Rojas. Pero los personajes que hicieron en Hambre no me gustaron nada. Y no es que tenga que ver con los actores, porque como estoy diciendo, los actores sí me gustan cómo actúan. Me parecen bastante geniales. El problema son cómo están escritos los personajes. Es como, o sea, sí, son los comportamientos que tienen los personajes y las situaciones en las que se envuelven. Es como, o sea, es que esto tal vez es demasiado quisquilloso de mi parte, lo sé, pero al principio de la película hay unas secuencias que son escenas aisladas, que la mayoría no le ocurren a los personajes. Es como decir que lo que se conoce en redes sociales como B-roll. No me acuerdo el término correcto, pero el único que se me ocurre es el B-roll. Para poner de fondo mientras tú estás hablando o estaban sucediendo cosas al aire, que luego son usados para ser intercaladas entre las escenas de la película. Esto crea un paralelismo y aparte también que da esa sensación de montaje poético. Y también lo usan para marcar los actos de las películas, que son bien específicos porque representan el amarillo, azul y rojo, que es la bandera del país. Están bonitos, la verdad. Se ven bien, se ven muy bien montados, o que entiendo el punto que querían dar. El problema que percibo en esto es que se siente fuera de lugar por el tono que tiene la película. Es una combinación extraña de querer dar mensajes nostálgicos, pero con un tono ligero, pero bastante profundos y con simbolismos, que es como... es uno o el otro. O sea, no puedes tener los dos, porque entonces se va a ver extraño. Y se vio extraño después de un tiempo. De aquí parto a otro problema que se conecta con el primero que planteé. Para argumentar este punto voy a citar un libro llamado El arte del color, que en otro video hablaré más de él. Un simbolismo sin precisión óptica ni fuerza psíquica es un concepto muerto. Un aspecto óptico sin una simbología y sin expresión psíquica no tendrá impacto. Y un efecto expresivo y psíquico sin simbolismo no perdurará en la memoria. Hambre construye una trama forzando la imagen más estereotipada de la cultura venezolana, siendo más específico de un porcentaje muy pequeño de Caracas que tiene un privilegio y no lo sabe. Te sueltan un elemento tras otro solo porque es venezolano y te quieren reforzar un nacionalismo que se siente vacío aun cuando te lo ponen en la cara. Que aquí puedo pecar yo porque dejé una bandera de Venezuela aquí en el fondo, pero es porque tengo un nacionalismo o porque quiero tener una mejor composición para mis videos. En tal caso estoy siendo sincera. Ahora sí, antes de pasar a la sección con spoiler, yo lo que voy a defender de la película, y si esto sí es verdad de que la voy a defender, todo el apartado visual es muy bello. Con esto me refiero al vestuario, al maquillaje, los colores, la fotografía, la decoración de los escenarios. Todo lo que se refiere a la estética de la película está muy bien cuidado. Es la cosa que más me gustó de la película y que sí voy a defender porque está muy precioso. Hasta envidiable diría. Pero así como dije en la cita del libro, si no tiene una carga emocional o narrativa, solo son cosas que se ven lindas y ya. Si no quieres saber absolutamente nada de la trama, te sugiero que saltes a este minuto que te estoy señalando en la pantalla, porque a partir de aquí voy a empezar a mencionar ciertos aspectos que podrían arruinarte la película. Ya puedo dejar de ser ambigua. ¡Yay! Esta es una de las películas que de verdad, te lo juro, yo quería que me gustase lo suficiente o de que, Dios mío, voy a defender esto. Hubo como, no tengas tantas expectativas. Bájalas un momentico, no tengas. Y sí recuerdo que cuando la vi en el festival, me gustó de forma superficial. Ya pasados los días que fui analizando, haciendo memoria de lo planteado, tener debates y discusiones con personas que también vieron la película, llegué a mi propia conclusión. Solo me gustó el apartado visual que ya mencioné, que me parece que está muy bonito.
Pero eso es lo único que recuerdo ahorita, porque la banda sonora ni me acuerdo de ella. Cuando hablo de películas venezolanas, tengo la propia regla que solo las voy a comparar con otras películas venezolanas, porque creo que es lo más justo. En esta ocasión voy a introducirte a un tema que está más ligado al cine latinoamericano, más específico a nuestro país hermano Colombia. Saludos para Colombia. El cine independiente colombiano tuvo dos orígenes. Uno que trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubre dentro de esa realidad los elementos antropológicos y culturales para entender su origen. En los años 70 se fomenta la ley de apoyo al cine y fue surgiendo un tipo de documental que copiaba de forma superficial este origen, pero sin tener la crítica o el tacto que ameritaba. Llegó al punto que la miseria era algo impactante y exótico fuera de la región. Por consecuencia, se convirtió en mercancía fácilmente vendible para personas que nunca jamás habían experimentado o visto algo así. Se había separado de este inicio que servía para denunciar y analizar a una forma de lucrar, y así fue que se llegó al género del cine miserabilista o no por miseria. No puedo decir ciertas palabras, pero espero que se entienda. Y todo esto estaba llevando al cine independiente colombiano a que la miseria se ha tratado como un espectáculo más, donde el consumidor podía sentirse menos peor de su conciencia, conmoverse y tranquilizarse. Hay un corto que llevó este término a ser mucho más sonado, que es Agarrando Pueblo, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, donde cuenta a través de una sátira la hipocresía y lo deshonesto de los cineastas para crear cine a base de la miseria. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo entre líneas que hambre podría calar en esto de la no por miseria. Creo que es necesario plantear que hay una línea muy delgada entre hacer una trama de la crisis con el conocimiento y la conciencia de tratar estos temas con la sensibilidad y el tono adecuado, o que se desvirtúe por completo. Y no sé si este video puede llegar lejos, pero creo que es el momento ideal para mencionar que, dejado en precedente, si al menos tengo un poder de influencia, si alguien que me escuche o que me ve o que tenga un conocido o amigo, qué sé yo, que esté haciendo una trama basada en la crisis o simplemente está haciendo un corto documental sobre este tema o algo parecido, se plantea el por qué y cómo lo está haciendo. Porque así como el cine colombiano independiente se estaba transformando en algo irreconocible a su inicio, que solo les estaba importando el estatus o el prestigio que podía alcanzar a través de hacer estas películas de la miseria, eso mismo puede pasar aquí en Venezuela. De todas formas, Hambre es una película de ficción inspirada, basada en los hechos del 2017 y no un documental, así que no se podría valorar con la misma lupa. Uniendo este tema de que la trama y que esto, que lo otro, es bastante necesario al menos dejar esto sobre la mesa. Se plantea queriendo abarcar un espectro muy grande. Hambre pudo haberse concentrado en este círculo alto, o al menos en el círculo que tenía la protagonista en sí, porque de los pocos momentos en los que se muestra el aspecto popular y más común de esos años, son escenas aisladas que no contribuyen realmente al desarrollo de la historia, como esta subtrama de los señores mayores que están perdiendo peso porque están dejando de comer lo necesario para que les alcance. Esto se puede incluir como otro rasgo en la vida del chamo y daría más tiempo en pantalla. Hay otra escena que me hizo sentir bastante incómoda, que puedo tenerle el beneficio de la duda pensando que sí era el objetivo de la escena en sí, cuando saltan a una secuencia donde ocurre un apagón importante de varios días, haciendo referencia al apagón nacional de 2019 o cualquier otro, la verdad. La protagonista y su mamá se van de la ciudad a una casa en la playa y se la pasan sensacional. Por otro lado, el protagonista tiene que conseguir una forma de sobrevivir a ese problema y termina en una cola para artículos de primera necesidad. Comienza a sonar una música de tambor porque en la escena donde están las protagonistas pues están bailando tambor y bueno, la están pasando relajada, disfrutando. La chama está ahí disfrutando su playita con su tambor y todo esto sin pensar en el martirio que tienen estas personas en una cola, que ya esa gente está desesperada y comienza un saqueo. Y aquí viene un intercalado de escenas, de estas escenas de tambor donde ella está bailando y otra donde está ocurriendo el saqueo de una... ¿Cómo se llama esto? Unos camiones. Una escena de gente despedazando una carne mientras todavía están mostrando así intercaladas la mujer bailando, que por cierto la mujer, la protagonista tenía un vestido como
rojo, rosado, y era muy parecido al color de la carne que estaban despedazando. Luego salen otras escenas donde el tipo está corriendo por los pasillos porque se está formando un peo con esto, que no hay harina, tienen que buscar harina, entonces la gente está buscando, se está desmoronando todo el local. Toda una escena así dramática, frenética, de que intercalar escenas para provocar ciertas emociones o ciertas sensaciones. Por eso quiero creer que esto fue una decisión pensada. El hecho de que te quería hacer sentir asco, incomodidad o arrechera, porque también, o sea, fue una combinación muy, muy extraña de que asco vulgar no es, grotesco es la palabra. Es muy grotesco como esta gente se está despedazando una carne mientras estos bichos están bailando en tambor. Pero luego me da arrechera. O sea, y tengo, o sea, en sí, tengo un conflicto porque me gustó la implementación de esa escena. Viéndolo como un todo, me parece desagradable, porque luego se centran en problemas muy elitistas, o sea, como pusieron esa escena que sí está muy bien hecha, porque sí, para crear impacto, un morbo, el tipo de problemas que estoy diciendo que no tienen tanta o sea, no es relevancia, sino que son menos peor, como por lo menos que al principio de la trama los bichos querían hacer el frutifantástico, estaban buscando en farmacias condones, porque pues en esa época no se conseguía preservativos ni nada por el estilo, o que se les vaya la luz a cierta gente cercana a los de arriba en una reunión, se centran en la vida diaria de la protagonista, que realmente no tienen mucha relevancia o que parecen casi caprichos. La cuestión de por qué me meten mucho en lo de si esto es elitista o no, o que son problemas muy absurdos a comparación de esto, porque, ok, te están mostrando la vida de la protagonista, todos sus problemas, todos esos detalles que ella tiene, que para ella sí sería válido. Lo estás poniendo al lado de problemas más serios, como que la gente se está desviviendo por hambre. Entonces también que el tono de la película hace que se vea confuso, porque hay muchos elementos que se podrían definir como un montaje poético, pero si no vas a tocar el tema de la forma que deberías, siendo superficial y vaga, preferiblemente quédate en una perspectiva privilegiada. No metas a una población general, y por eso yo lo estoy mencionando, porque lo estás mostrando, porque los otros momentos en donde se centran en la población en general, lo pones con dos aspectos muy diferenciador. Ellos van a un barrio donde está la mayoría de la población vulnerable y la gente se está ahí disfrutando la cuestión, que los venezolanos sabemos disfrutar de la vida a pesar de nuestras carencias. Y luego me pones en la escena donde estos bichos están despedazando una carne cruda, porque la carne estaba cruda. No sé qué parte de la carne es esa, pero creo que es una pata. O sea, esto me lleva a mencionar otra subtrama que querían plantearlo como un giro súper inesperado de los hechos, pero te quedas como, ¿era realmente necesario? Habían dos personajes que cuidaban la casa de la protagonista, porque pues la protagonista vivía en una mansión. Lo que plantea es que los cuidadores eran unos justicieros sociales, unos Robin Hood, contra pues el papá de la chama, que formaba parte de la gente de esta élite cercana a los tú ya sabes qué. Y al ser personas que trataban con esta élite, pues sí sacaban provecho de ello. Entonces, ¿por qué hacer una conspiración en contra de ellos sabiendo todas las cuestiones que estos bichos hacen? Ahí hay una incongruencia. En mi humilde ignorancia, que si tú trabajas con personas cercanas a esta élite, o sea, tú no vas a querer que esos bichos se te volteen. Y si lo querías poner de esta forma de justicieros sociales, creo que lo hubieses puesto mucho antes, o planteando desde el inicio que estos bichos querían hacer eso en un principio, pues, y no casi al tercer acto o final del segundo. No me acuerdo cuándo sucede esto. Al final, estos bichos, los cuidadores, se sentía que lo hicieron muy a lo que no hubo planeación, que lo hicieron porque se nos ocurrió en el momento, cuando obviamente podían sacar mucho más provecho de eso por el tiempo que llevaban atendiendo a la familia y por la confianza que les tenían ellos, o sea, los papás de la chama, a los cuidadores, pues. Entonces, no sé, eso es muy, muy poco oportuno, muy sacado de la manga. Esto se podría considerar un Deus Ex Machina para avanzar la trama. Que por cierto, hay una cuestión aquí, porque lo que tenían en la casa, en un tanque lleno de gasolina, habían saqueado la casa completa y creo que también se llevaron la gasolina. O sea, esa fue mi interpretación en este caso, después de todo el saqueo. ¿Qué importancia tenía esto en la trama realmente? ¿Qué cosa? Porque después le saquearon la casa, se robaban la gasolina que tenían en un tanque ahí de agua. ¿Qué pasó con los tipos, estos cuidadores? No sé. No sé cuánto tiempo llevo grabando y no sé cuánto tiempo llevo de video como tal.
pero me he desviado mucho del tema. Pero es el más fuerte porque se supone que estos dos bichos serían el foco principal de la trama. Hablando de los personajes principales, sinceramente no conecté con ninguno de ellos. O sea, con los dos protagonistas estoy hablando. Creo que los personajes secundarios están bien, solo que la trama realmente no ayudó mucho. La protagonista es una migrante, hija de alguien cercano a esa élite, por ende una privilegiada, que de paso no sabe su posición dentro de la sociedad. En ciertas situaciones llega a ser antipática y casi que una malcriada. El otro protagonista es un trabajador de una institución pública que encima es adepto al grupo que lo tiene en esas condiciones, donde cree que con él echándole bolas puede escalar en su chamba. Cree que puede llegar a ser igual de importante que sus jefes. Es un crédulo. Puedo decir que las escenas mejor construidas de toda la película y de paso también satisfactorias fue cuando los padres de los protagonistas les dicen sus 4 verdades en la cara. Con las chamas fue una escena donde fue una discusión familiar y pues ahí le dice que mira, ya no te voy a dar plata, no te voy a romper el pasaporte en tu cara, te jode. Y yo, fino, excelente. Yo, en mi mente, yo. Y la del chamo fue con su mamá que involucra una lanzada de arepa en un budare. Estas 2 escenas son buenísimas. Me encantaron. También porque era lo que me provocaba decirles a ellos dos. Pero al inicio de la película te quieren vender que esto es una cosa romántica. Esos dos no pegan con nada. No sé si me veo muy seria, pero a mí me encantan las historias románticas cuando es una subtrama. O sea, que no es la vaina principal. Animes como Shingeki no Kyojin, que obviamente eso no tiene nada que ver con un romance, pero tiene una subtrama romántica y es como que ahí yo me agarro, ahí yo me aferro. Hasta Arcane, ¿sabes? Y tiene esa trama como medio romanticona con Victor y Jace, Vi con Katie y Echo con Jinx. O sea, esa cosa, o sea, tú sabes que eso no es lo principal que tiene Arcane, pero como te lo ponen como subtrama, da te da como, oh, eso a lo que me refiero. Y con este tema de hambre y de los protagonistas y de la pareja como tal, de que pues te lo quieren vender como esta cosa romántica, es que esos bichos no tienen química. Y no es una cuestión que sea Claudio o Gabo que sean malos actores, porque ya lo dije, ellos no son malos actores. A mí me parecen que están que son buenos. Sus personajes hacen que cada interacción se vean forzada. No es convincente el asunto de que se quieren o que tengan alguna, no sé, una atracción entre ellos. Yo de verdad me sentí incómoda un poquito con las interacciones que ellos tenían. Si fuera amiga en común de ellos dos, les diría por separado a cada uno, pana, no te metas en esa relación. Hay una escena donde tienen la interacción caliente, sin protección de paso. Porque pues no hay, porque no consiguieron, así que bueno, a carne. ¡Piu! ¿En dónde la hacen? En la casa de unos desconocidos en un barrio de Petare después de estar ebrios y no poder salir de allí a altas horas de la noche para después sacar de la nada un 4, que esto es un instrumento nacional por si no eres de Venezuela, y cantar Venezuela. Aquí se conoce como el segundo himno nacional. Sí, esto de verdad sucedió. Y me vuelvo a preguntar, ¿esto realmente era necesario? ¿Es necesario que se fueran a un barrio de Petare a bailar hasta ebrios, a ponerse en una vaina de desconocido, sacar un 4 del culo y ponerte a cantar Venezuela después de coger con alguien sin protección? Porque te estoy diciendo, esos bichos no tenían química, esos bichos es como que, ¿por qué tú estás ahí? Porque esto parece una fantasía rara y cliché sobre esta chica de casa fresa del este de Caracas que tiene su noche loca, porque básicamente es eso. O sea, no me considero una persona puritana con las escenas más intensas, más de pasión, pero al menos que lleven a algo más que solo por mostrar piel, que tenga una construcción, o no sé, porque esto sucede muy pronto en la trama. Así de forzado la relación que tuvieron, así de raro fue su separación, porque fácilmente podrían haberse ido juntos o quedarse juntos, o no sé, o sea, porque decidieron separarse un poco porque sí, ya, no explican ni ahondan en ese asunto luego del problema que tuvieron. Y es como si me estás vendiendo una trama romántica, a mí personalmente no me importa si los personajes quedan juntos o no al final de historias románticas, pero la cuestión es que no hubo un cierre entre ellos dos, no, como que, discutieron, está bien, y ya, y se soltaron. Y es como,
coño, al menos siento que faltó como una hablada, una cuestión de que no somos compatibles. Sí, lo noté, no somos compatibles y tengo que seguir mi camino y tal, y espero que te vaya bien a ti y tal. No hubo nada de eso. Simplemente y ya. Los caraqueños son así de secos. La sensación que da la despedida de estos bichos es como si tú tuvieses dos amigos o conocidos o qué sé yo, que son pareja, suben fotos a cada rato, se etiquetan en memes y son un amor ambos entre ellos dos y de repente borran absolutamente todo y tú te quedas como que perdido porque obviamente por respeto no preguntas, pero tú tienes ahí como las ganas de decir, de preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué como que se separaron de un día para otro? Y tú allí queriendo saber el chisme completo y nunca lo tienes. Así mismo se sintió esta despedida de estos dos personajes. Hay un ligero cambio de plano, es porque tuve que cambiar en donde se guardaba el video, porque me llené la tarjeta CD. Por cierto, la escena del bus se le notaba a leguas la pantalla verde. Además, la escena del aeropuerto, lleno de personas recibiendo a su familia, haciendo como un sueño, es como medio raro. Pero bueno, no voy a decir más nada. Esta sección del video la estoy llevando mucho después de haber grabado el video principal. Me tardé en grabar este video, aunque quería de verdad hablar sobre la película. Es porque Hambre, la película, nace de un cortometraje llamado Harina de Johanna Nelson. No había tenido la oportunidad de ver este cortometraje, pero un amigo me había comentado que el cortometraje, si lo vemos por sí mismo como un solo eso, el cortometraje, estaba mucho mejor estructurado y mucho más pulido incluso de lo que llegó a ser Hambre. Eso me dejó como la duda de, ok, puedo subir el video este de Hambre sin haber visto ese cortometraje, pero me sentía que iba a quedar inconcluso o que no iba a estar completo. Entonces por eso es que tardé tanto en hacer este video y ahora que ya la vi, realmente puedo confirmar que Harina es un gran cortometraje, que ahora después de analizar mejor Hambre, me hago ciertas preguntas y por eso es que mejor que esta sección la agarres con una pinza, con un grano de sal, no me estés creyendo, esto solo son hipótesis, conjeturas, esto no es verdad, o sea, estos son solo teorías mías. Pero me pregunto yo, ¿qué había pasado entre la producción de Harina hasta la producción de Hambre? Es ver a dos personas distintas dirigiendo ese cortometraje y esa película, porque ambas son dirigidas por Johanna Nelson. Entonces me hace preguntarme qué pasó en el medio de esas dos, qué cosa tuvo que influir en Hambre para que, como digo, Harina es un buen cortometraje con una visión muy clara, detallada, artística. Sí tenía bajo presupuesto, sí es verdad, pero ¿cómo terminó eso en una película vacía, superficial, comercial y con una perspectiva muy privilegiada? Es un nacionalismo vacío. O sea, me hace preguntarme si hubo una metida de mano, por decirlo de alguna forma, que tuvo que intervenir otras personas o terceros en la visión que tenía Johanna y por eso se desvirtuó, porque como más o menos dije en la sección de los spoilers, es que se contraponen dos visiones muy diferentes. Si lo ves en Harina, no tiene nada que ver con Hambre. Entonces por eso me queda la duda si hubo algo o no. Después de ver a Harina tuve esa sensación de qué había pasado. No puedo dejar de pensar en eso. Eso me trae mucha curiosidad y me gustaría poder saber más sobre la producción, cómo se hizo, qué fue lo que pasó, qué sé yo, simplemente saber la experiencia de lo que pasó en la producción de Hambre. Pero bueno, pensando que estoy haciendo una mala reseña de Hambre, posiblemente ninguna de las personas de la producción me va a querer decir algo, porque es imposible a veces hablar de películas venezolanas sin tener la presión que decir ciertas cosas con ciertas palabras para que no suene tan fuerte y tan tajante, que es lo que me gustaría no ser, pero a veces alguien tiene que decir, y no es que lo esté diciendo yo, y ese video del cine venezolano no tiene autocrítica, me resuena aún más, porque, o sea, siento que puedo sacar más cosas que yo digo, o sea, cómo uno expone ciertos problemas de la industria o por lo menos hacer reseñas sin sentir que esto me va a atacar de forma laboral y bueno, la gente no me va a tener cuidado conmigo, supongo. No sé, yo no quiero creerme la última Coca-Cola del desierto. Es bien jodido tratar de meterme en una industria, entre comillas, porque casi no hay. No sé, o sea, yo creo que estoy diciendo muchas estupideces ahorita, la verdad. Pero bueno, la verdad es que
esta película es muy poco probable que se vaya a estrenar en cines nacionales. Quisiera yo decir, bueno, no, eso es mentira, ¿sabes? Que sí se va a estrenar mañana o algo así, pues. Pero creo que es muy poco probable. Y no es por una cuestión de que si habla de la crisis y que dice entre líneas quién es el culpable y cosas de ese estilo, quitando también todo el problema que tiene que ver con la distribución, que siempre lo he dicho en varios de mis videos y lo dejo claro. O sea, la culpa no es de los realizadores. Los realizadores no tienen la culpa, sus películas no sean distribuidas a nivel nacional. Es más de las instituciones que tienen que tener un tipo de responsabilidad y que no la cumplen porque se supone que las películas deben durar al menos 2 semanas en cartelera y apenas duran una. Hay una ley de cinematografía, la voy a dejar en la pantalla por si la quieren saber, pero esto es una hipótesis, una teoría. Tal vez si esta película llegase a estrenarse a nivel nacional, puede crear una discordancia, una discusión, un enojo por esta visión tan simplista que puede tener. Es que muchas de las críticas que puede tener esta película, si la balanza va a estar más inclinada a que haya más críticas o reseñas negativas pues que positivas, y mantener una película en solo un estrato social más alto que la población en general obviamente puede provocar que la mayoría de las críticas sean positivas. Me gusta mucho Letterboxd porque ahí tú puedes ver pues las reseñas de cualquier persona desde cualquier punto de vista, y creo que es algo mucho más democratizable. No sé si sería ese término correcto. Es mucho más amplio. Entonces creo que el público es algo muy importante dentro de la industria de cine. Mantener hambre en cierto estrato social va a ser como que si no existe. Tal vez tú que estás viendo esto no has visto la película. Tampoco hay alguna fecha estimada para que se estrene. O sea, no hay nada. Entonces como que estoy haciendo una reseña de una película que nadie va a ver o que casi nadie vio, o un porcentaje muy mínimo de una población venezolana que está mucho más arriba, de críticos especializados, de periodistas, de prensa, que tienen como una carga de no decir cosas malas sobre algunas películas o simplemente de decir buenas cosas sobre una película porque le jode el trabajo. Y eso es un miedo que yo tengo. Entonces sí, esta parte la voy a meter en Ko-fi porque esto no lo voy a decir públicamente, así que a partir de aquí esto sí es de Ko-fi. No sé si esta película se vaya a estrenar en el país. La verdad es que Hambre solo ha llegado a ciertos festivales o ciertas proyecciones, a un grupo muy cerrado de críticos especializados, periodistas, y pues yo que pude verla en el Festival de Cine Venezolano y que en ese momento que la vi, pues supongo que mi nombre no estaba muy sonado en el medio, no como tanto como ahora. Entonces no sé si esto tuvo algo que ver, de que al menos la pude ver y pueda decirle sobre esto. Al final no sé si esto me vaya a afectar o no laboralmente, porque puede que sea la única que esté diciendo algo negativo de la película, al menos públicamente, y creo que es necesario que esta película salga, tanto porque pues es una película venezolana que debería tener su momento y el derecho de estar presentada o proyectada en varios cines nacionales, sino porque también la opinión popular cuenta, no nada más la de críticos especializados o la de prensa. Pero eso son solo conjeturas mías, no me crean nada, esto solo es una hipótesis, nada es real, no es verdad. Y eso es lo que tengo que decir. La conclusión de todo este video la puedo resumir en un dicho: el que mucho abarca, poco aprieta. Hambre peca en querer incluir todo lo que ocurrió teniendo un espectro muy grande en vez de centrarse en algo puntual. Su apartado visual es hermoso, pero el tema de no mantener una visión definida en cómo muestran y narran la historia hace que un tema serio y real se vea vacío y superficial. En este caso, si tú quieres tener una película con un montaje poético, con simbología, contándolo con metáforas, usando efectos visuales como fue lo que expliqué en la parte de los spoilers, dale, échale ganas con esa visión, porque mi dilema es que lo tienen allí y no lo hicieron. Había un conflicto con esta parte más etérea, más visual, con esta otra que quería crear un sentimiento nacionalista a través de easter eggs para tomar una nostalgia fácil de la memoria colectiva. Me da pesar que esto haya sucedido porque de verdad fue una decepción personal a una película que le tenía expectativas, pues. Por eso prefiero no saber nada de las películas. Pero, ¿qué te pareció a ti?
Déjamelo saber en los comentarios. Gracias a mi Ko-fi mensual por apoyarme de forma económica. Si tú también quieres hacerlo, allí abajo en la descripción te dejo el link. Acá tienes otro video del cine venezolano, unos recomendados, te puedes suscribir en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el próximo. Bye.